Último bloque del programa y planteábamos al comienzo este tema que nos ha conmocionado en los últimos días, que ronda en cuanto a las estadísticas de suicidio que se manejan en nuestra provincia, en Tucumán y en las provincias vecinas. Un tema que nos llama la atención y que por supuesto nos hace comprometer a cada uno desde el lugar que nos toca. Nos acompaña esta noche la presidenta del Colegio de Psicólogos, la licenciada Irma Silva. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Licenciada, hablamos de suicidio. ¿Qué pasa en la franja etaria? Nos decía el doctor justamente Sarmiento Villa que en los jóvenes y en los adultos es donde más se producen estas patologías. Sí, es verdad, patologías cuyas tasas van en ascenso fundamentalmente en el grupo poblacional de adolescentes, pero también en nuestros mayores. Es preocupante en el caso de los adolescentes en cuanto a que las edades son cada vez menores. Sí, cada vez hay episodios, eventos, trátese de intentos, de conductas suicidas o de suicidios en chicos más pequeños, sí, es cierto. Eso los observatorios sociales que hay en el país y digamos, de seguimiento de este tipo de cuestiones lo tienen advertido. Licenciada, ¿qué nos está pasando como sociedad que no podemos advertir o evitar este tipo de situaciones? Lo que pasa que yo voy a tocar un tema que quizás, siendo ustedes comunicadoras y muy buenas comunicadoras como las hay en el medio también otros, a veces cuando se tratan estos temas y los tratan en los más medios, ¿no? Y vamos a decir, no solo en nuestro territorio provincial, sino mucho más allá, como en los últimos desgraciados incidentes de público conocimiento de estas dos jovencitas, el tratamiento está banalizado. Y cuando digo banalizado, estoy diciendo de pronto se naturalizan cosas. Y cuando digo de pronto se naturalizan cosas, también se destratan temas. Y uno ha visto durante estos días, en lo personal, he hecho un seguimiento de los medios a nivel nacional, tanto, digamos, de la prensa escrita como oral y fundamentalmente la televisiva. Y la verdad que el tema que hoy nos conmociona y que ha sido de orden nacional prácticamente, con tristeza tengo que decir que ha sido sumamente mal visto, sumamente maltratado, en momentos en donde una familia tiene que recibir el mayor grado de las contenciones. Se empezaron a elaborar hipótesis de las hipótesis en una superposición de información que vinculaban hechos, desvinculaban otros, que de última en esta sobreexposición mediática queda confundida la población sobre temas tan delicados, ¿no? Y avalando temas que de pronto todavía son hipótesis. Cuando hablamos de los medios de comunicación, licenciada, y esta crítica que usted hace hacia la situación en particular y hacia la actuación de los medios de comunicación, uno se pregunta si hay realmente un protocolo y si realmente hay que hablar o no hay que hablar de los suicidios. Hablar siempre hay que hablar, ¿sí? Pero hay que ver de qué manera, cómo, dentro de qué contextos poder encuadrar las situaciones. Hablar para hablar de cuestiones que en este momento tendrían que ser de estricto conocimiento y reserva para la justicia, y de pronto vemos como en distintos canales televisivos de Buenos Aires, y esto tengo que decirlo lamentablemente, se han expuesto y se han interpretado mensajes, las cartas antiguas, ¿no? Los mensajes, supuestos mensajes, elaborados o confeccionados por una de las víctimas, y su intercambio de textos con un supuesto novio también. Yo voy a hablar todo de supuestos, ¿sí? Hasta que la justicia diga lo que tenga que decir.
Se ha hablado de la vida personal, se ha interpretado, se han agregado, los comunicadores han hecho hasta dúos dinámicos, ¿no? Porque no vamos a hablar de ninguna técnica, sino de dúos, en donde dramatizaban hasta las entonaciones, puntualizaciones que había en esos textos, entonces cada uno le puso su nota particular. Sin lugar a dudas, esta es la revictimización de las víctimas, ¿no? Pero también se ha victimizado a las familias y se ha cargado culpas con las familias. ¿Y cómo es el tratamiento? Porque, bueno, son las familias los que quedan, los que tienen que seguir un tratamiento, como decía usted. Porque aquí, bueno, se dio, la verdad, un circo mediático, en donde lo último que me parece que se ha pensado es en el respeto hacia las víctimas y hacia los sobrevivientes de las víctimas, que son en este caso sus padres, sus hermanos, los amigos de las chicas, los compañeros, la familia. Y esto es sumamente delicado. Ahora, si bien no hay parámetros establecidos, hablándole a la gente, licenciada, desde su experiencia, desde su profesionalidad, ¿cuáles son los puntos que debiéramos tener en cuenta como medios para realmente informar? Usted dice, obviamente, no revictimizar, da algunos puntos en particular, pero vamos más al seno de la cuestión. ¿Qué no debiéramos hacer puntualmente? Y bueno, ¿qué no debiéramos hacer en los casos, digamos, ¿no? Hay pautas, hay recomendaciones. Yo recuerdo que cuando los sucesos acaecidos, ¿se acuerdan los suicidios de Rosario de la Frontera? Vino gente de OPS, profesionales de OPS, en donde se dieron esas pautas, esas orientaciones, esas recomendaciones. Algunas de ellas es hablar de las cosas porque ustedes saben que el efecto cascada se produce, ¿sí? Cuando hablamos de una joven que se suicida, de jovencita, menor, por un problema amoroso, ¿sí? Un rompimiento, una ruptura, y estamos viendo a otra joven con ciertas inestabilidades, obviamente, emocionales, que está escuchando, viendo, leyendo todo esto, hay que tener supremos cuidados. Eso está escrito, no lo estoy diciendo, eso son pautas dadas. Entonces, la información hay que ser muy cuidadoso, que se sepa comunicar cómo. Ejemplo, se exponen las caras, que no debían ser porque son menores, no solo porque lo sabemos, sino por la Convención de Niños y Niñas, o sea, está todo eso. O sea, por ejemplo, absolutamente, licenciada, mientras las buscábamos, ¿estaba bien dar a conocer sus porque imágenes? Es unas redes informales y además es un servicio. Bien. Ya cuando la familia dice, apartémonos de esto, bueno, aparecieron cantidades de fotos, videos, de las jovencitas, aparecen estas cartas, estos mensajes, miren las cuestiones que han pasado, cosas de la vida, de la intimidad. Se hablaba de embarazos, luego como no se confirmó, se habló de supuestas posibilidades de embarazo que había y obviamente después del temor, cómo fue cambiando la información del temor a quedar embarazada. Ahora, licenciada, vamos al tema concreto que preocupa sobre todo a los padres, ¿no? Sí. Cuando se disparan este tipo de informaciones. El suicidio es prevenible porque estamos en una etapa en la que no sabemos hasta dónde llegamos con los límites, hasta dónde prohibimos una salida, por ejemplo, y después nos damos con un hecho infortunado. No, los límites son necesarios. Sin límite, el libre albedrío no, tampoco. Además, los límites son pedidos por los adolescentes a gritos en estos momentos. El límite te da pautas, te ayuda, ¿eh? Yo la otra vez les comentaba a ustedes, creo que era a ustedes, te orienta. En un camino a veces que no tenés, ves oscuridad, los límites te ayudan muchísimo porque te aportan orientación. ¿Y por qué esa desesperación de los padres cuando dicen, yo no sé si ponerles o no límites a mis hijos porque tengo miedo de lo que puedan hacer? Una cosa es el límite y otra, bueno, es un temor a los padres que habría que charlarlo porque no somos amigos de los hijos, somos padres. Y me parece que la autoridad está dada por la puesta de límites con amor, ¿no? A eso se entiende así, ¿no?
estamos en una sociedad donde los padres tienen problemas con la puesta de los límites, porque ellos han flexibilizado demasiado los propios también. Entonces, al ser muy amigos de sus hijos, es medio difícil cuando se comparten demasiadas cosas comunes, que son del orden de la juventud y no del orden de la adultez. Y en esta flexibilización de límites también entra la flexibilización que existe entre las parejas papá, mamá, que no conviven juntos o que bien viven en una misma casa y no se ponen de acuerdo con respecto a las pautas que deben establecer para con sus hijos. Bueno, nosotros sabemos que las familias deben llegar a acuerdos, eso es lo ideal, lo esperable. Porque más allá de convivencias o no convivencias, familias ensambladas o las modalidades de familia que conformemos, hay que llegar a acuerdos y consensos por los hijos, ¿no? Eso está descartado que debe ser así. Cuando no es así, empiezan algunos problemas. ¿La persona que tiene ideas o intentos de suicidios da algún indicio? Hay señales a veces, pero lo que pasa es que esas señales a veces son no visibles para las personas. Si vos tienes hijos muy amigueros, que bueno, suelen compartir momentos con los de su edad, y de pronto ves que dejan de salir, hay ciertos aislamientos, ciertas irritaciones, faltas de aislamiento no solamente físico en un lugar, sino también comunicacional, el no hablar, el no querer compartir espacios, etcétera. Son algunas de las cuestiones, el no compartir una mesa, donde empiezan trastornos de la alimentación, del sueño, donde hace mucha repercusión en el área educativa, ¿no? En los rendimientos y demás, donde las expectativas a veces están demasiado ansiosos por querer llegar y no pueden. Bueno, ahí hay que... Licenciada, ante toda duda hay que consultar. En el imaginario siempre escuchamos decir, el que dice que se va a matar, ese no se mata. ¿Esto es así? Yo le doy el peso siempre a las palabras. Con esto quiero decir que el que dice que se va a matar no quiere decir que se va a matar, pero hay que darle peso a las palabras. Lo cual necesita una asistencia y una contención. Hay que prestar atención a lo que los chicos nos están diciendo. ¿Y qué pasa Las con palabras pesan, tienen un valor específico. No son caramelos. No son intercambio como caramelos, ¿no? Las palabras son y significan. ¿El adulto es más silencioso en esta conducta? No, hay adultos que tienen distintos tipos de comportamientos, ¿no? Hay adultos muy dicharacheros últimamente, más que los jóvenes. Licenciada Irma Silva, bueno, un llamado de atención entonces para toda la sociedad, ¿no? Claro, y la advertencia sobre todo. Esta cuestión y el espacio agradecida, ¿no? Desde el colegio que mañana va a elaborar un documento, hoy no lo hemos emitido por respeto a los momentos que estamos viviendo como sociedad salteña, ¿no? Pero sí vamos a emitir un documento en relación a cómo se ha tratado desde los medios y fundamentalmente ajenos a nuestros medios provinciales este tema y cómo desde nuestro humilde punto de vista deberían sido ver tratados. Muchísimas gracias, licenciada. A ustedes. Llegamos al final, Mónica. Así es, Marcela, con una responsabilidad que nos cabe y muy de cerca. Así es, nosotros nos estamos despidiendo como siempre y invitándolos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 20. Hasta luego.